Entonces, chiquillos, muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Qué rico haber conversado con ustedes en esta primera instancia de los temas de contingencia. Gracias por sus aportes, gracias por querer compartir cosas que son parte de la vida, del convivir en sociedad, son parte de lo que ustedes han visto con la profesora Natalie, ¿no es cierto?, en formación ciudadana, educación ciudadana. Que es difícil convivir en sociedad. Pero sin embargo tenemos, y por eso están las leyes, que nos permiten convivir. Pero nunca dejemos de lado de que somos humanos y tenemos siempre la importancia de todo ello es que debemos cuidar al resto y especialmente cuidar a nuestros seres queridos. Siempre. Y por eso quería partir esta clase con un video que ojalá les guste, y después lo socializamos. ¿Les parece? ¿Les parece? Voy a saludarlo a todos Sí, primero. profe. Alexandra, Catalina, Francisca, Jan, Francisco, Joana, Karen, Génesis, Villaray, Azucena y Jerry Manrique. Ustedes son siempre los alumnos que siempre están los días bien, así que siempre agradecido a ustedes. Son los mismos de siempre, así que súper contento que estén presentes en esta clase. Comenzamos el video, chiquillos, ojalá que les guste. Βονές. Σε με βονές. زیر دارم. Kdo? Shkolla. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Prapë me vones. Shkolla.
¿Qué les pareció, chicos? No, Triste. ¿Sí? ¿Qué más? Pueden decírmelo por chat. ¿Qué les pareció el video? Aparte de triste, ¿qué más? Margarita, ¿tú lo viste? ¿Te gustó? sí, me quedé plop. Eh, o sea, yo lo veo en el sentido que él sin preguntar castigaba, sin saber el motivo castigaba. Tuvo que ver, o sea, los ojos de él tuvieron que ver lo que pasaba primero para poder reflexionar. Yaren me dice, me dio pena, todos tenemos nuestros problemas. Y eso pasa cuando tenemos prejuicios, cuando es fácil, Exacto. pasa cuando, por ejemplo, un alumno llega tarde y siempre dice, estos alumnos siempre llegan tarde, pues, y luego los categoriza de flojo, etcétera, sin saber qué sucede atrás, qué hay atrás, sin averiguar. Es más fácil hacer un juicio inmediato. Exacto. Francisco dice, melancólico, ya sé que más el cargo de su mamá o papá tenía que sufrir aún más dentro de su casa, más de lo del colegio. A veces uno juega sin saber exactamente. ¿Quién más quiere opinar? Tenemos Francisca, eh, Catalina, Alexandra, Joana, Karen, Millaray, Jan. Pueden hacerlo por audio, por micrófono. Kenchi. La idea era mostrar este video con la finalidad, ¿no es cierto?, de un poco sensibilizar y darnos cuenta que de otra manera estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, como les decía, a hacer prejuicios. Los profesores tenemos que hacerlo mucho. Pero esto nos demuestra, ¿no es cierto?, que también hay otra parte que nos vemos. Y por eso es más importante informarnos antes de enjuiciar a una persona, enjuiciar a un niño. Que son iguales realidades que se ven. Muchas personas sufren y deben cargar con el peso de trabajar cosas. Exacto. Muchas gracias, Catalina. Hay muchos niños que hoy en día hacen muchas de estas cosas, que se hacen cargo de su hermano más pequeño. Opino lo mismo que la señorita Margarita, es que ese chico sin preguntar se dejaba castigar. Exactamente. Yo veo dentro del colegio que hay muchos niños que se hacen de media, que se hacen cargo de sus alumnos más pequeños, los van a dejar, los van a buscar, estar con ellos en la casa. Muchas veces jugamos sin saber qué hay más allá. Gracias, Karen. Muy bien. Eso era, por eso tomo este video para sensibilizar un poco y también que ustedes se den cuenta que el mundo está lleno de esto, está lleno de prejuicios. Lo más importante es saber qué es lo que ocurre atrás antes de hacerse una opinión que muchas veces tiende a ser falsa. Así que le agradezco, ¿no?, que hayan puesto atención y que espero que le haya gustado, principalmente. Entonces hoy día vamos a empezar con nuestra clase, que se llama, ¿no es cierto?, se llama el clima en la configuración de América y Chile. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos todo lo que eran los movimientos tectónicos y todo eso? Hoy día vamos a ver, en este caso, solamente lo que es el clima. Entonces ponemos pantalla completa. El clima, el famoso clima. Ya. El objetivo de nuestra clase, ¿no es cierto?, es conocer los factores y elementos del clima que configuran el relieve y paisajes de América. Cuando hablamos de factores y elementos, ¿no es cierto?, son en este caso, son características que tienen nuestros climas y que lo voy a ir explicando de a poco por si, dice factor y elemento y dicen, qué difícil, vamos a ir de a poquito. Pregunta de inicio. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico?
¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Esto se ve en séptimo básico, por eso les digo, ¿alguien se acuerda? Porque uno, voy a dar un ejemplo, dice, oye, el clima aquí está extraño, o el clima raro, o por teléfono, oye, ¿cómo está el clima allá? Yo le podría decir, por ejemplo, a ver, ¿quién? Francisco, ¿estás por ahí? Uno es el estado de la atmósfera, profe, y el otro, ay, no me acuerdo. Muy bien, por ahí va. Por El ejemplo, promedio de la temperatura era el otro, parece. sí, muy bien, por ahí va. Por ejemplo, tú, pregúntame, profesor, ¿cómo está el clima en Santiago? Pregúntame. Profesor, ¿cómo está el clima en Santiago? Igual que siempre. Eso es verdad. Nuestro clima es un clima mediterráneo, templado, ¿no es cierto? Con 4 estaciones, estamos en la estación de invierno. Ahora, si tú me dices, cambia la pregunta y dice, profesor, ¿cómo está el tiempo o las condiciones atmosféricas de hoy día en Santiago? ¿Se lo pregunto, profe? ¿Sí? Pregúnteme. ¿Cómo está? Me ¿Tiempo enredé. atmosférico o ¿Cómo condiciones está el atmosféricas? tiempo atmosférico, esa cosa? ¿Sí? Ya ¿En me... Santiago? ¿Te En faltó tiempo? Santiago, Muy bien. Mira, te puedo decir que la temperatura en estos momentos son de 15 grados, la humedad es de un 40%, hay nubosidad, está parcial despejado. Eso es, ¿se entiende? Entonces, o es lo mismo que cuando ustedes se de vacaciones y yo llamo por teléfono, aló, Azucena, está en La Serena, ¿cómo está el clima? ¿Qué me tendría que decir, Azucena? ¿Cuál sería la respuesta? Lo mismo que yo le respondí. Igual que siempre me tendría que responder, igual que siempre, porque es un clima costero, ¿no es cierto? Eh, en cambio, si yo te pregunto, ¿cómo están las condiciones atmosféricas en la Serena? Ahí me tendría que decir, profesor, hoy día en la mañana amaneció nublado, pero se dice que la tarde se va a despejar. Hay humedad producto de la Camanchaca, no hay precipitaciones. ¿Se dan cuenta? Eso es. Tipo atmosférico, condiciones son las de un momento determinado del día. El clima son las condiciones, el promedio, como dijo Francisco, cuando se hace un consenso entre 50 años para darle el nombre a un clima. ¿Lo entendieron? Levanten la manito o díganme si en el chat. ¿Lo entendieron? Para que me respondan por el chat. O por el micrófono. Sí, me dice Ian. ¿Quién más? Sí, Francisco. Francisca. Sí, también. Yaray, sí. Entonces, para que no se vuelvan a equivocar cuando llamen a su familia y digan, ¿y cómo está el clima allá? No. ¿Cómo están las condiciones o el tiempo atmosférico en tal lugar? El clima siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Luego, entonces, el clima, su origen surge a partir de la relación entre los elementos y factores del clima. ¿Y cuáles son esos? Los elementos son la temperatura, las precipitaciones, la humedad, los vientos y la presión atmosférica. Eso estábamos hablando. ¿Y qué factores son? Hacen que los elementos del clima se presenten de diferentes maneras en mayor o menor cantidad. Por ejemplo, de aquí es más simple. Si usted, yo les puedo contar, a ver si aquí encontré una regla. Santiago y Valparaíso, ¿ven la regla? ¿La ven? ¿Qué tengo yo? Sí, profe. Ya. Para que usted entienda, Santiago está aquí y Valparaíso está aquí. Están a igual latitud. ¿Se entiende? A la misma distancia con el Ecuador. Y en verano, por ejemplo, mientras en Santiago hacen de repente 35 grados en Santiago, ¿ok? En Valparaíso a lo mejor hace 21 grados. Y ustedes dirán, pero si están a la misma latitud, ¿por qué tanta diferencia? Y ahí es donde entran los elementos
y factores a No, no, explicar. Por ejemplo, mientras más cerca del mar se esté, ¿qué hace el mar? Modera la temperatura. Santiago está lejos del mar, por lo tanto no hay nada que lo modere. Por lo tanto, siempre va a haber más calor en las zonas que están más alejadas del mar, de los océanos. Incluso si uno está cerca de un lago, el océano, o sea, el lago absorbe el calor y hace que sea más moderada la temperatura. Por eso en la costa, uno puede decir, pucha, hoy va a hacer calor, pero siempre en la costa van a haber como 21 grados, 25, no van a ser los 35. ¿Por qué motivo? En Chile, hablo solamente en Chile, ¿por qué motivo? Porque el mar absorbe el calor, absorbe los rayos solares y deja escapar un poquito de calor. En cambio, en Santiago, los rayos llegan aquí y rebotan en calor. Esa es la relación. ¿Lo entendieron? súper. ¿Lo entendieron? ¿Todos? Entonces, ¿cuál es el factor aquí? La lejanía hacia el mar. Por ejemplo, si estamos aquí en Santiago, aquí, imagínense que esto es una cordillera, aquí en Santiago en estos momentos hacen 18 grados y aquí en la cordillera, la cima, hace menos 2 grados. ¿Cuál sería la explicación? Díganmelo ustedes. Un alejamiento, chicos. Piensen ustedes. Pueden decirlo por, insisto, por micrófono o por chat. ¿Cuál es la explicación? Aquí en Santiago, donde están ustedes en su casita, hacen 15 grados, pero en la cordillera a lo mejor hace menos 2 grados en la cima. ¿Cuál sería la relación? La altitud, Ya la altitud, eso es un factor. porque mientras más alto, si no me equivoco, menos, ¿cómo se ¿Qué? llama? Oxígeno. No, temperatura. Ya. ¿Ya? Eso significa, muy bien dicho, que a mayor altura, menor temperatura. A menor altura, mayor temperatura. Ah, ¿Se entiende? Entonces, porque cada 1800 metros disminuye 1 grado la temperatura. ¿Se entiende? Cada 1800 grados disminuye 1 grado la temperatura. Por eso hace más frío las alturas. ¿Se entendió? Eso es lo que hace variar las cosas. ¿Ok? Siguiendo. Esos son ejemplos que yo les doy. Por ejemplo, en América Latina, ¿cuál es lo que son los factores que intervienen o permiten entender un poquito la diversidad climática? Por ejemplo, en las zonas donde hay desarrollo continental en sentido latitudinal, como les decía, los que están cerca del mar y los que están más al interior. Por ejemplo, en Argentina, que es más ancho en un lugar, hace más calor en Mendoza, que pueden hacer, por ejemplo, unos 36, 37, 38 grados, como el mismo caso que pasa en los Andes o San Felipe. En cambio, en la costa, en Buenos Aires, por ejemplo, pueden haber sus tranquilos 20 grados y la gente está en la playa, o en el litoral central de Chile, la gente está en la playa, etc. O sea, a mayor interior, más calor. Pasa en el desierto de Atacama, en el desierto del Sahara, que está lejos del mar. Las masas de agua, ese es otro factor. Por ejemplo, nuestro continente americano está rodeado de mar, ¿cierto? Está rodeado de mar. Entonces, todos los lugares que están cerca del mar tienen temperaturas moderadas. ¿Por qué? Porque, insisto, porque el mar, las masas grandes de mar, ¿qué es lo que hacen? Moderan las, termine la oración, moderan las, vamos, ahí alguien me escribió por chat, Temperatura. temperatura, perfecto, gracias Mirai, Yares y Francisco. La disposición del relieve, lo mismo que les explicaban antes, que a mayor altura, menor temperatura, a menor altura, mayor temperatura. Y nosotros tenemos la cordillera de los Andes, que es la columna vertebral de América. Y las corrientes marinas, por ejemplo, la corriente fría de Humboldt, que viene de la Antártida y que pasa por todo el litoral chileno, las aguas son muy heladas, Y de ahí lo vamos a comparar cuando veamos el caso del fenómeno del niño y de la niña, que a lo mejor lo han escuchado. Entonces, todas estas cosas ocurren de forma simultánea.
Los vientos, ustedes saben que son la diferencia de presión. Por ejemplo, zonas de alta presión, es decir, de buen tiempo, alta presión siempre a buen tiempo, tira vientos a las bajas presiones que son de mal tiempo. Entonces llevan todos esos vientos, si llegan a las bajas presiones y con humedad y llueve. Y las precipitaciones, que las vamos a ver en una figura, tienen que ver mucho, ¿no es cierto?, cuando se enfrentan masas de aire, ¿no es cierto?, o cuando masas de aire ascienden o chocan con un relieve. Y la temperatura tiene que ver en este caso con la llegada de los rayos del sol y depende mucho de la latitud y en este caso, como bien dice ahí, mientras más lejos de la línea del Ecuador, más frío hay. ¿Por qué? Porque ahí está la zona tropicales. Recuerden que la zona tropical hace mucho calor. En cambio, si uno va bajando de la línea del Ecuador, hace más frío. ¿Por qué? Porque la línea del Ecuador llega a los rayos directos. En cambio, más al sur empiezan a disminuir, los rayos empiezan a caer en forma perpendicular, no llegan en forma directa. Ahí está la circulación de los vientos, si se dan cuenta siempre, en el Ecuador. Y del Ecuador se esparcen a las otras latitudes, del norte y al sur. Y las azules son corrientes frías, vientos, ¿no es cierto?, helados. Y por eso siempre está congelado acá y en la Antártida igual que las masas de agua. Eso es lo que yo les explicaba. Los rayos del sol llegan al centro, al Ecuador, en esta zona, entre los dos rojos, en la zona cálida. ¿Por qué? Porque aquí llegan los rayos del sol en forma directa. Y por eso hay mucho desierto aquí, o zonas tropicales. ¿Okay? Lo mismo que acá. Aquí también hay zonas tropicales. Aquí, zona templada, es donde se ubica Chile. Por eso nosotros tenemos un clima templado. Y en esta latitud, los 60 y 60 sur, están las zonas frías. ¿Se entiende? Ahí están cuando hablamos de la zona ártica, antártica. Ahí está también representado. ¿Se entiende? Nosotros, ve que nuestro Chile está dentro de toda la zona templada, por eso son temperaturas moderadas. Los climas cálidos, ¿no es cierto?, están aquí al centro. Aquí, por eso aquí es totalmente tropical. Hay selvas, aquí también, aquí está el desierto. Aquí en Europa es templado, por eso se llama templado mediterráneo. Y todo esto es la zona fría. El Ártico, y eso es porque los rayos del sol aquí llegan en forma directa en toda esta zona. Aquí en forma, ¿no es cierto?, con menor intensidad, y aquí solamente pasa de largo. Por eso hace frío. Los tipos de lluvia. Aquí, cuando una masa, ¿no es cierto?, de aire choca con una montaña, por ejemplo, una masa de aire caliente, choca con la montaña, ¿qué ocurre? Que la masa de aire asciende, y cuando asciende se enfría. ¿Y qué pasa cuando se enfría? Llueve. En la cordillera de los Andes pasa eso, y por eso cuando hay lluvia en la zona de la ladera de las montañas, cuando dice, la noticia dice, va a haber precipitaciones, ¿no es cierto?, en los sectores precordilleranos, es por eso, porque zonas, en este caso nubes, ¿no es cierto?, van a chocar con el relieve, con la cordillera, entonces va a llover. Están las lluvias convectivas, ¿no es cierto?, cuando el aire que se encuentra, miren ustedes, dentro de la superficie, se calienta mucho. Y como cuando al calentarse es más liviano. Ustedes saben que el vapor de agua es distinto al agua que uno tiene en el vaso. ¿Cuál es más pesado? ¿El vapor o el agua en un vaso? ¿Cuál es más pesado? ¿A usted que le gusta tanto la química? ¿Cuál es más pesado? ¿El vapor o el agua líquida? El vapor, perfecto. El vapor el vapor es más liviano. ¿Por qué? Porque las partículas se han separado. Entonces, ¿qué sucede? Ascienden. Y al ascender, ¿no es cierto?, toda esa masa de agua, ¿no es cierto?, se enfría y precipita. Eso es lo que ocurre mucho, ¿no es cierto?, en las zonas, ¿no es cierto?, de los trópicos, que hace mucho calor, ¿no es cierto?, y el agua que pasa se evapora y llueve. Por eso, a los que han ido a Brasil, ¿no es cierto?, en zonas tropicales, que hay mucha humedad, porque a pesar de que puede estar nublado, hace un calor tremendo, pueden hacer 35 grados y ya está lloviendo, pero hace un calor tremendo. Eso es lo que pasa en las zonas tropicales.
Y las lluvias frontales es cuando dos masas de aire chocan. Una masa de aire cálida, una masa de aire fría, chocan. Y en este caso, ¿qué ocurre? Se produce lluvia, porque se mezclan, el aire caliente, ¿no es cierto?, se eleva, y en este caso se enfría y comienza a llover. Y en esas lluvias frontales, cuando aparecen, tía Margarita, aparecen los truenos, aparecen los relámpagos, porque chocan masas de aire. Claro. ¿Se entiende? Y eso se da en las zonas templadas. Por ejemplo, todo lo que es Chile. La región metropolitana es una zona templada. Entonces, cuando ustedes vean relámpagos, truenos, es porque están chocando lluvia, dos masas de aire. Dos masas de aire, una fría y una cálida. Por eso cuando uno dice, va a llover, y uno siente el aire tibio, es porque es una masa de aire cálida. Oído. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron ahora? Esto ustedes lo vieron en séptimo básico. ¿Lo entendieron? Sí, sí. A ver en el chat. Vamos respondiendo en el chat. Si alguien no entendió o tengo que volver a repetirlo, no tengo ningún problema. Bueno, no me escribe nadie en el chat si entendieron. ¿Sí o no? Nene. ¿Les cuesta participar a los chiquillos? Sí, Jan dice, ¿no le quedó claro? ¿No te quedó claro, Jan? Me dice Jared, sí. ¿Qué pasó, Claudio? Sí, se entendí, profe. Ya. O a lo mejor algunos que están está- conectados, pero no me están viendo. Solamente para estar en asistencia. Ese. Ya. Yo jugué con ustedes las 7 maravillas del mundo. ¿Profe? Dígame, ¿qué me iba a preguntar? No, quería saber si me escuchaba, que delante no me escuchaba, que tuve un Ahora recién te problema con el escucho. audio. Por eso me salí de la clase. Ahí estaba. Ahora te puedo escuchar muy bien. Ya, bacán, era para saber eso nomás. Gracias. No, te preocupes. Entendí todo. Sí, Voy genial. entendiendo. Genial. Eso Sí, me claro. encanta. Entonces, vamos a jugar a esto. Y ustedes esto también lo vieron en séptimo básico, así que muchos de estos contenidos vamos a hablar de las maravillas de la antigüedad. ¿Dónde está el coloso de Rodas? Miren, y todo está aquí, ¿eh? Miren, en Grecia, en Medio Oriente, África. En Grecia está el coloso, si no me equivoco. ¿Cuál de todo ese? De estos blanquitos es. En el medio. Es el Ese, tú me vas diciendo, yo te digo, ese, de la derecha ese, inferior. Ese. Inferior, ese, inferior, Inferior de abajo. del Licarnaso. inferior, esa Ese, misma. bien. Después, el faro de Alejandría. Arriba. ¿Aquí? Ese. No, es el templo Artemisa. Izquierda, ¿Ese? sí. No, templo Zeus. Entonces, del el que medio. está solo, el que está solitario. ¿Ese? ¿A ese? Sí. Ese. Un faro es para el mar. ¿Ves? Se equivocaron. Es esa. Ah. Faro de Alejandría en África. Para que usted... El templo Artemisa, ¿dónde estaba? Triple. Arriba, El- arriba ¿Ahí? del. No, no, el Medio, otro. ¿Aquí? medio, Abajo, abajo. medio. Ahí. ¿No están los jardines colgantes de Babilonia? Ese es fácil. El de la derecha, Ese, bien. La gran pirámide de Giza. Eso es fácil, Abajo. eso está en Egipto. abajo. Bien. Después, el mausoleo de Halicarnaso. El que está solo. Izquierda, ¿Este? sí, Es el templo de Zeus. ahí. Y la estatua de Zeus en Olimpia. Bien, 54%. Ah, Las 7 maravillas. Exacto. Esas son las 7 maravillas del mundo antiguo según Heródoto. En un libro lo sacó. Que era en ese momento. Él no las vio muchas de ellas porque ya estaban destruidas, pero era a partir de muchos relatos habló de ellas. Y ahora ustedes saben que en el año... ¿Qué año fue? ¿El 2009 o 2008 se hizo una votación mundial? ¿Cuáles eran las maravillas modernas? Y Rapa Nui estuvo a punto, pero a punto de quedar. Pero no quedó. Miren, quedó las torres del Paine. no, Chile no quedó con ninguna, miren. A verlo, se lo voy a mostrar. ¿No tiene las Maravilla. torres del Paine también? Pero esas son las... cuando hablamos de las maravillas modernas,
Está hasta Petra y no está Chile. Exacto. No, pero Petra es increíble. A ver. Sí, es hermoso. Creo que en Haití hay una maravilla también del mundo. En Haití también. A ver. Aquí dice, las 7 maravillas modernas. Esto se hizo por una votación, por primera vez se hizo una votación por internet, o sea, que fue democrático. Está en la pirámide de Chichén Itzá, en México. Está el Coliseo de Roma. Está el Cristo Redentor en Brasil. La Gran Muralla China. Machu Picchu. La ciudad de Petra, que había dicho Jan. O no, Francisco. Fue Francisco. Taj Mahal. Entonces, imagínense. Y en el octavo lugar, a ver si lo encuentro. En el octavo lugar, estaba, si no me equivoco, quedó el Rapa Nui. Narración, a ver. Maravilla moderna. No. Voy a poner 7 maravillas modernas. Uy, está lento. Está más lento que era un Liyu. ¿Me has escuchado esa canción? La tía Margarita, sí. ¿Cuál? Y que ahí están, digamos, en Wikipedia. Vamos a ver dónde quedó el 2007, ¿ves? Ahí el 2007 se votó. Y yo me metí a votar, ¿eh? Obviamente voté por Machu Picchu. A ver. Las elegidas ahí están. Y las candidatas, ¿cuáles fueron? Ahí están todas esas. Estas fueron las candidatas. ¿Dónde está Chile? A ver, a ver, a ver. Machu Picchu. Ah, no, Machu Picchu, gran. Por ahí debe estar. Urquiza, no, no está. No, sí estamos. Santiago. A ver, Chile, 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 Chile. Está Santiago Compostela, España. La sacaron. Nosotros estábamos palmo a palmo. Uy, ¿dónde está? Bueno, de las finalistas, ¿no es cierto?, que quedaron esas, pero y hubo críticas, porque la gran mayoría, ¿no es cierto?, se hizo con, muchos dejaron que era por cuestión netamente, llamémoslo, de dinero, para que la gente fuera a la, ¿cómo se llama?, el turismo. Por Profe, eso, dígame, ¿cuál es el primer país que existió? el primer país que, es difícil hablar de cuál fue el primer país que existió, cuando sabemos que de una manera existían distintos pueblos que se organizaron. Uno podría decir, sabes que los primeros fueron en Mesopotamia, te podría decir yo, en Mesopotamia, que fue a lo mejor los acadios, el pueblo de los acadios se organizaron, pero país como tal, como es difícil. El antiguo sí, en China y Japón, exacto. Interesante. Sí. Las corrientes marinas, chiquillos, volviendo al tema que nos concierne, recuerden que la corriente fría de Humboldt, ¿no es cierto?, pasa por todo el continente occidental, ¿no es cierto?, de América. Sus temperaturas entre 5 y 10 grados, es muy fría y eso permite, ¿no es cierto?, que haya abundancia de flora y fauna marina. Por eso Chile tiene de norte a sur muchas reservas y recursos marinos, ya sea pescados o mariscos. Y cuando vamos a ver los fenómenos del niño, cuando se ve afectada esto, lo vamos a ver, no quiero adelantarle eso. Ahí está la corriente fría. La de Humboldt. ¿Eh? Viene de la Antártida y pasa por todo el territorio nacional.
O sea, la gente aquí, como me dice Yancy, la presión de esto, cuando hay mucha presión, claro, como se entiende como la presión atmosférica. Ya, ahora quiero explicar esto. Los fenómenos oceánicos, por ejemplo, son acontecimientos que ocurren, por ejemplo, el fenómeno del Niño cada 2 o 7 años. Por eso lo quiero explicar. Primero, es un desplazamiento de agua superficial hacia lo profundo. Es en este caso, es agua fría, ¿no es cierto? Un desplazamiento, ¿no es cierto?, de agua fría que choca con la corriente de Humboldt, ¿ya? Cuando se produce eso, se produce evaporación, ¿ya? Se produce evaporación, juntándose las dos masas, la corriente del Niño y el fenómeno del Niño y la corriente de Humboldt. Y eso provoca, por ejemplo, que en invierno haya nubosidad y llueve, ¿ya? En lo que estoy hablando de Chile, ¿ok? En cambio, el fenómeno de la Niña, ¿no es cierto?, también aparece cada 3 o 7 años, ¿no es cierto? Y eso es agua caliente, agua muy caliente, que provoca, ¿no es cierto?, que choque en este caso, con la corriente fría de Humboldt. Entonces, ¿qué ocurre? Hay evaporación. Y eso provoca, ¿no es cierto?, que los meses, ¿no es cierto?, de verano haya sequía, porque no hay precipitaciones. Entonces, estos dos fenómenos alteran, ¿no es cierto?, el clima en las costas de Sudamérica occidental, obviamente. Aquí vemos los típicos climas, ¿no es cierto?, que hay. El amarillo somos nosotros, la gran parte, que son, ustedes pueden ver, aquí esto, muchas veces se dice que es un clima árido cálido, pero el de nosotros templado. Ahí dice zona templado, central de Chile y parte de Uruguay y Argentina. Este es el clima tropical, el famoso clima tropical. Estos son los climas subtropicales, los blancos. Los verdes son los climas templados, y que también está Santiago, ¿ok? Y los cálidos, ¿no es cierto?, áridos están en el norte, entre Perú y Chile. Por eso el norte de Chile es muy seco, y de hecho tenemos el desierto más árido del mundo, que es el desierto de... Atacama. Exacto. Entonces ahí, esto después yo se los voy a subir, pero son los climas, donde están cada uno, que es lo mismo que vimos aquí está más descrito. Reflexión del día. ¿Qué aprendieron en esta clase? Más que aprender, repasar lo que ¿Ya? alguna vez vimos. Exacto. Claro, lo vieron hace tanto tiempo que... A ver, estas cosas se olvidan, porque en su momento no le dan importancia, las aprenden para una prueba y después se olvida. Pero por eso es importante recordarlas. Y ahora lo van a hacer suyo, y para entender. ¿Qué más puede Aprendí la diferencia entre atmósfera y el clima. Eso. Buenísimo. Eso para mí es súper importante, que tengan súper claro la diferencia entre tiempo atmosférico o condición atmosférica y clima. ¿Qué más por el chat? ¿Qué aprendieron en esta clase? ¿O qué más les gustó en esta clase? También la pregunta. ¿Qué más les gustó de esta clase? ¿Qué es lo que les llamó la atención? El video, profe, me dio penita. ¿Sí? Sí que estaba muy fuerte. Sí, la idea siempre es que traerles videos que sean para ustedes. Ah, Jared me dice que la altura depende mucho también para el clima. Exactamente. Por eso la gente que vive, por ejemplo, en los Himalayas, ¿no es cierto?, que son lugares que son inhóspitos, tienen mucho frío, pasa mucho frío. Y por eso en las alturas hay nieve, y por eso la gente va para allá. Porque hay bueno, en otros tiempos había durante todo el año, pero con el calentamiento global cuesta encontrar nieve ahora. ¿Qué más les gustó de esta clase? Villaray, Catalina, ¿a quién más le pregunto? A Jovi, a Karen, a Edward, que Rapa Nui debería estar en las 7 maravillas del mundo, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo voté por eso. Y yo voté por eso. Solo destacar que es muy buena la clase. Gracias, Francisco. Trato de hacer siempre lo mejor y que les quede claro algo. Excelente clase. A mí me gusta quedarme hasta el final porque ahora no me toca clase después, pero sabe Cristian que me encanta porque también hace recordatoria a mi memoria, porque yo también tantos años que pasé por esto y de repente sirve. Así que muchas gracias. No, yo feliz, te lo agradezco. Yo trato de, mira, si
Si tú me lo dices eso, yo quedo feliz porque tú estuviste atenta. Cuando uno está dentro de una sala de clase y hacer que 40, 35 alumnos aprendan esto y que lo entiendan, por ejemplo, lo que dijo Génesis, entender la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, eso nunca más se te va a olvidar. Exacto. Ya le dice, Y que Chile igual, es lindo, tenemos igual a un mí no me desierto. costó tanto entenderlo. Qué bueno. Pero lo más Exacto. importante es que los chiquillos son pocos los que participan en esta clase, pero lo bueno que interactúan bastante también, o sea, son bien motivados, y yo creo que también va en ti, porque yo el otro día estaba en una clase y sabes que no sabía si estaba yo y el profesor nomás, pero porque nadie opinaba y él decía, opinen, lean, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Y nadie leía, entonces también va en eso, en los chiquillos. Estos chiquillos yo los conozco primero medio, le hice clase en primero medio. Algunos le hice clase en segundo y ahora los vuelvo a tener. Entonces me conocen y saben que yo, por ejemplo, en mis clases yo les mostraba videos, películas, una forma de que ellos de una u otra manera engancharan con lo que yo quería que aprendieran. De una u otra forma yo sé que podían aprender, de una u otra forma. Si no aprendían con un PowerPoint, podían aprenderlo con un pequeño video. Siempre buscaba el cómo. De cómo podían Los aprender. felicito, chiquillos, porque también ustedes son los que se meten toda la semana a esta misma clase. Sí, son mis fieles alumnos, son mis fieles, así que siempre agradecido de ellos, muy agradecido. Somos los seguidores del profe. Así que chiquillos, les deseo un buen fin de semana a todos. Para ti, Margarita, igual, descansen harto. Igual para ti, para ustedes también, chiquillos. Muchas gracias y les envío a todos un beso, un abrazo. Gracias, Nos vemos la profe, próxima gracias. semana. Chao, Gracias por estar en profe. la clase. Gracias a ustedes, chiquillos. Chao. Gracias. Si es que Chao. yo siempre le entiendo todo. Sí, Chao, profe. gracias. Y me gusta que Explica participen, eso muy es lo más bien. importante. Gracias.